Muy buenas noches, hermanos. Les saluda el pastor Víctor Piscoya. Hoy día, marzo 19 del 2020, estamos transmitiendo esta lección que desarrollamos cada miércoles de cada semana. Vamos a entrar en oración para pedirle a Dios que nos guíe, nos dirija, que su Santo Espíritu nos enseñe su palabra con esa sencillez tan propia de Él, que sabe enseñar, guiar y recordar lo que Cristo nos dejó. Oremos. Nuestro buen Padre, te damos gracias esta noche por la bendición que nos das de permitirnos estar aquí, Señor, grabando este programa para edificación de todas las personas que puedan tener acceso a esta vía de comunicación. Dejamos en tus manos este estudio, Señor amado, que sea apropiado para nuestro cuerpo espiritual. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre, los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Esta noche estamos hablando una serie de promesas y bendiciones y profecías. Esto es algo muy importante que Jacob, o Israel, como se le conoce también en las Escrituras, como también podemos mirar estas profecías pronunciadas sobre sus 12 hijos poco antes de morir. Sí, Él los reúne y uno por uno les va dando una profecía, les va dando una bendición, pero también algunas maldiciones. Y en este caso veremos la vida de Aser y Neftalí, dos de los 12 hijos de Jacob. Estamos en el capítulo 49 del libro de Génesis, entre los versículos 20 y 21. Enseñar este capítulo, por supuesto, es un poco difícil, porque en un sentido histórico es una porción bastante importante, porque Jacob en estas profecías está dándonos un bosquejo del futuro, es decir, de lo porvenir. Y hoy más que nunca, viendo todos los acontecimientos, tenemos que estar observando la palabra del Señor, qué es lo que el Señor nos va a enseñar acerca del futuro. Lo difícil es que algunas porciones ya se han cumplido en un sentido histórico. Y hay otras porciones que están esperando su cumplimiento en el reino venidero del Mesías, es decir, en la segunda venida del Señor Jesús. Así que es un poco complicado. Por eso siempre decimos que el Maestro por excelencia es el Espíritu Santo y que la palabra del Señor no permite interpretaciones privadas, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. Así que vamos a dejar que la Biblia nos hable y nos diga, porque hay algunas de estas profecías que sinceramente, con toda honestidad, no tenemos idea de lo que significa, porque son difíciles. Y lo más difícil es pensar en cómo enseñar todo esto para aplicarlo a nuestras vidas sin torcer las Escrituras. Pero la Biblia dice que toda la Escritura es útil, ¿verdad? Así que busquemos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, porque el apóstol Pablo nos enseñó que la Biblia, toda ella es útil. Mire 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, toda, aún las porciones que muchas veces no entendemos, pero toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando encontramos la palabra perfecto en relación al hombre, no estamos hablando de que es un hombre sin pecado, que es un hombre libre de pecado, no. Estamos hablando de una persona madura. La palabra perfecto significa madurez. De tal forma que dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la Escritura es útil, indiscutiblemente. En la Biblia y en la historia no sabemos mucho sobre estos dos hijos de Jacob, Aser y Neftalí. Es decir, no son como hablar de Judá, por ejemplo, o como Dan, o como Benjamín u otras tribus de los hermanos que aquí tienen un papel más público en la Biblia y en la historia. Pero hablar de Aser y Neftalí es un poquito difícil porque no se conoce mucho de ellos. En el caso de estos dos, podemos decir que no sabemos mucho. Lo único que tenemos son casi estos dos versos aquí en la Biblia. Mire conmigo Génesis capítulo 49, versículo 20. El pan de Aser será sustancioso
y él dará deleites al rey. Es lo que su padre Jacob, en el momento de morir, le manifiesta estas palabras a su hijo Aser. Repito, Jacob le dice a Aser, el pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Pregunta, ¿qué quiso decir Jacob a Aser? En el capítulo 30, aprendimos que el nombre Aser significa dicha. Y estoy hablando del capítulo 30 de Génesis, por supuesto que es el libro que estamos estudiando. Ahí el nombre Aser significa dicha, porque cuando nació, su madre estaba pensando, ¡qué dicha! Y por eso le puso este nombre Aser, que es precisa y literalmente lo que quiere decir. Su madre fue Silpa, la sierva de Lea. Recuerde que en el Antiguo Testamento los nombres eran muy significativos y era de acuerdo a la condición en que nacía el niño o lo que significaba su nacimiento. Y en el caso de Aser, su nacimiento propició la dicha en el corazón de la mamá y por eso le pone este nombre Aser, que significa dicha, que significa felicidad. Aquí en conexión con Aser se menciona, dice, el pan de Aser será sustancioso. Se menciona un pan sustancioso, es decir, un pan rico, un pan muy nutritivo. Y esto nos hace pensar en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 23, que dice, entonces dará el Señor lluvia a la sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y ese pan será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Aquí estamos viendo una profecía para la nación de Israel en el tiempo futuro. Esto en el contexto del reino milenial futuro, también en el contexto de la segunda venida del Mesías. Y creemos que aquí en el versículo 20, que el cumplimiento principal de estas palabras de Jacob sobre Aser también serán en aquel día en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y algo tendrá que ver con el pan pingüe. El pan pingüe, esa palabra pingüe significa abundante. Un pan que alcanza para todos. Y entonces, ¿qué significa eso? La Biblia nos enseña que Cristo es el pan que descendió del cielo. Y ese pan que representa a Cristo es un pan pingüe. La palabra pingüe significa abundante. ¿Por qué? Porque Cristo es el pan abundante. Ese pan que satisface a todos los corazones, que satisface a todas las almas, porque la salvación que vino a ofrecer Cristo, el pan de vida que descendió del cielo, es una salvación completa, es una salvación para toda la humanidad. Por eso Él representa un pan pingüe, un pan abundante. Luego aquí en el versículo 20, habla de los deleites del rey en la segunda parte del versículo. Esta frase se refiere a manjares lujosos y este concepto aparece varias veces en la Biblia. Tiene relación con Cristo, por supuesto. Él es el pan que deleita al rey. Él es el pan delicioso, majestuoso. Ese pan que no solamente nos da salvación, que es Cristo Jesús, sino que ese pan que es ofrecido en la mesa del rey. Cristo, su sacrificio, Él como el pan de vida, también fue ofrecido delante de su Padre el Rey. ¿Por qué? Porque Él es el manjar lujoso, el manjar delicioso para su Padre el Rey. Pero en todos los casos, excepto aquí en el versículo 20, tiene algo que ver con los malos, es decir, en el sentido de exceso, un lujo excesivo, o sea, manjares de los ricos, quienes por sus crímenes, por sus propios esfuerzos, han llegado a tener mucho, es decir, demasiado. Entonces se habla de sus deleites. Pero aquí en este pasaje, en cambio, dice que son deleites para el rey. No son deleites para otras personas, cuidado. No son deleites humanos, no, son deleites para el rey. Está hablando de Dios. En este contexto, es decir, comida idónea para el rey en un sentido literal. Lo que sí sabemos de Aser es que recibe un territorio muy fértil ahí en la porción noroeste de Israel. Nosotros no tenemos un mapa, pero detrás de su Biblia usted puede mirar, la Biblia normalmente traen los mapas, y ahí en la parte noroeste de Israel
está la ubicación donde estaba la tribu de Aser, que por cierto dice que es un territorio bastante fértil. Me imagino, por algo Jacob está dando esta profecía de que Aser trae un pan pingüe. Lo que sí sabemos es eso de Aser, una tierra que da buenas cosechas y representa lo mejor del grano y aceite en todo Israel. Es decir, que Aser recibió la rica región costera del norte del Monte Carmelo. Esto usted lo puede estudiar en el libro de Josué, capítulo 19, versículo 24 al 31. En una sociedad agrónoma es algo bastante importante. Y Aser recibe este territorio con este pan abundante, rico, nutritivo, comida idónea para el rey. Tal vez Jacob estaba mencionando lo que iba a pasar con esta tribu de Aser, y así fue. Recibió el lugar más productivo, el lugar con mayores cosechas y mayor producción de grano. ¿Por qué? Porque él representa el pan abundante, el pan rico, ese pan ofrecido al rey. La tribu de Aser, hermanos, estaba ubicada en la región más fértil de la tierra de Israel. Es decir, que desde el punto de vista agrícola eran muy productivos. Y reconociendo este hecho, se dice que Aser mojaría en aceite de olivo su pie. Mire Deuteronomio 33, 24. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. El aceite antiguamente era considerado como una de las grandes riquezas que podía tener un hombre. Así que cuando hablamos de Aser, hablamos de abundancia, hablamos de pan pingüe, algo delicioso, algo delicado. Pero el cuadro que aparece aquí en el capítulo 49 es de alguien alimentándose de pan sustancioso y a la misma vez entregando a otros estos manjares lujosos, idóneos para el rey. Esto nos hace pensar en nosotros, que tan solo podemos entregar lo que hemos recibido, ¿verdad? Aser recibe una tierra abundante y la Biblia dice que él ofrece lo que recibe. ¿Y cómo es que vamos a tener pan sustancioso para los demás si nosotros no hemos recibido este pan de vida? En otras palabras, amado hermano, ¿cómo podemos compartir el pan si nosotros mismos no lo hemos recibido? ¿Cómo podemos compartir de Cristo si Cristo no es el Señor de nuestra vida? Por eso es importante recibir para poder dar, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Porque cuando pensamos en el pan y la relación que éste tiene con la Biblia y con nosotros como el pueblo de Dios, este símbolo de pan aparece varias veces en la Biblia, ¿verdad? Vamos a permitir que la Biblia hable por sí misma, porque eso es importante. En Juan, Jesús está hablando y nos da uno de sus 7 dichos, cuando él dice, yo soy. Y en este caso, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El pan siempre tiene relación con Cristo. Cuando se ofrecen los sacrificios, hay un pan. En la Pascua, por ejemplo, la Pascua, el Cordero Pascual, se come con un pan sin levadura. Y este pan representa siempre a Cristo, ¿no? Un poco importante, si estamos hablando del pan y queremos saber cuál es el pan sustancioso. Pues ¿quién mejor que Jesús? Jesús mismo. Él es el pan de vida. Él es el pan sustancioso. Él es el pan nutritivo, hablando de la vida. Para eso comemos pan y nos alimentamos físicamente para tener fuerza y vigor. Lo mismo ocurre cuando nos alimentamos con Cristo, que es el pan de vida. Él es el pan nutritivo, el pan de vida. Sabemos también que al final de su ministerio terrenal, el mismo Señor va a continuar este simbolismo cuando celebra la última cena con sus discípulos. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19 dice, y él, hablando de Cristo, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es enseñanza de Cristo, esto es mi cuerpo. Yo me imagino a Cristo levantando el pan como un símbolo,
como un cuadro, como una figura. Yo por eso digo que la Biblia es un libro de cuadros, figuras, símbolos. Precisamente el Señor hizo este libro con el propósito de que el hombre común y sencillo pueda entender correctamente las Escrituras. No necesitamos mucho conocimiento, basta con saber leer y escribir. Lo importante es tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón, porque Él es el maestro por excelencia. Y este libro de cuadros nos dice que en la última cena el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Cuidado, mucho cuidado, porque hay un grupo que dice que tiene el poder, el líder, de hacer un cambio, y ese pan que levantan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Cuidado, no. Este es un simbolismo, este es un cuadro, este es una figura, algo representativo, nada más, para que podamos entender. Así como el pan, escuche con atención, por muy pobre que sea una familia, siempre tiene un pedazo de pan. Se considera el pan como el alimento más básico. Así es Cristo en la vida de todo ser humano. Siempre Cristo está ahí en la vida de todo ser humano. Así como un pan sencillo, corriente, humilde, puede estar en la mesa del más pobre. Está al alcance de todas las personas. Están al alcance de cada presupuesto. Así es la salvación de Cristo. Cristo es el pan. Por eso dijo: este es mi cuerpo. Y para enseñarnos también que en el momento que Él tomó el pan, porque antes se comía el pan así y se trozaba y se rompía, entonces el jefe de familia, cuando reunía a todos sus hijos, comenzaba a partir el pan para enseñarnos que de esa manera el cuerpo de Cristo fue partido, fue sacrificado, fue molido prácticamente. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que celebremos la Santa Cena del Señor, el pan, como sabemos, el pan representa, no es el cuerpo de Cristo, representa el cuerpo de nuestro Señor. Vuelvo y repito, algunos enseñan equivocadamente que el sacerdote, que el líder, tiene la potestad, tiene la autoridad, tiene el poder de hacer que ese pedazo de pan se convierta literalmente en el cuerpo de Cristo. Y eso no es verdad, la Biblia no enseña tal cosa. Nosotros, por ejemplo, la iglesia, también somos el cuerpo de Cristo. Pero en un sentido literal, el pan es el cuerpo de Él, el cuerpo de Jesús, entregado en la cruz por nosotros. En un sentido figurativo, por supuesto. Pablo sigue esta misma línea en su carta a los Corintios. Mire por favor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Pablo dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena no es otra cosa más que el anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo trozado en la cruz del Calvario y su sangre derramada para limpiar nuestros pecados. Pero después de su resurrección, el Señor aparece a algunos de sus discípulos en Galilea por el lago, y ellos están pescando, y recuerden ustedes, no habían pescado nada toda la noche. Esa historia la vemos en Juan capítulo 21. ¿Qué ocurrió? El Señor estaba esperándolos en la orilla del lago, y ¿sabe? El Señor trae pan para acompañar a los peces que milagrosamente aparecen. Mire Juan capítulo 21, verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cristo recibe a sus discípulos que habían trabajado toda la noche en alta mar sin haber tenido oportunidad de pescar y los espera en la orilla con un pescado que estaba cocinando y un pan. Ellos reciben este pan para dar a otros. ¿Cuál es la instrucción que da Pedro? ¿Se acuerdan cuando el Señor conversa con Pedro en Juan capítulo 21? La instrucción que Pedro recibe de Cristo es apacentar, pastorear, cuidar, alimentar sus ovejas. Hermanos, aquí hay un principio. Recibimos para entregar a otros.
Hemos recibido la salvación de Cristo, ¿verdad? Hemos recibido el pan de vida que es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir con otros, compartir el Cordero, compartir el pan de vida. Esa es la enseñanza aquí, a través de la vida de hacer. En Juan capítulo 21, versículo 15, el Señor deja sentencia sobre este principio. Pedro recibió a Jesús. Pedro, después de negar a Jesús, recibió el perdón de Jesús. Y Pedro es comisionado a ir y hacer exactamente lo mismo. Cuando hubieron comido, dice Juan 21:15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Por qué? Porque Cristo previamente estaba apacentando la vida de Pedro. Ahora él tenía que dar lo que había recibido. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué había recibido Pedro? El amor de Jesús cuando él lo perdona. Y le dijo entonces: pastorea mis ovejas. Si me amas, muestra ese mismo amor que yo he dado por ti. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué interesante esta propuesta del Señor. Nunca nos manda a dar lo que no hemos recibido previamente. Hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido el amor del Señor. Tenemos la oportunidad en este tiempo tan difícil de salir al mundo y compartir con el mundo ese pan de vida. En Hechos, el pan simbolizando no tan solo la comunión natural, normal que disfrutamos, sino, por supuesto, también su simbolismo referente a la muerte de nuestro Señor. El pan representa también la muerte del Señor. Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué interesante. El pan representa a Cristo. Y vemos en la iglesia primitiva cómo los hermanos se reunían alrededor de una mesa para compartir el pan. Qué interesante. Daban para dar. En 1 Corintios 5:8, Pablo también interpreta un poco más este simbolismo. Dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. El pan sin levadura representa a Cristo. Y Dios nos dice que nosotros también tenemos que limpiarnos de esa vieja levadura. En 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Ese pan que es Cristo, ese pan sin levadura es Cristo, y por eso lo tenemos que comer sin levadura, porque Él no tiene pecado. Así que el simbolismo del pan es rico. Ese simbolismo es profundo. Ese simbolismo es la abundante. Lo vemos en la palabra del Señor. La pregunta es, para usted y para mí como creyentes: ¿me estoy alimentando de este pan todos los días? Me alimento, recuerde, tiene que recibir el pan para poder dar pan, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si usted se alimenta cada día del pan a través de la palabra del Señor, hablando de Cristo, cuando usted sale a la calle y se enfrenta a este mundo, es lo que va a compartir, eso que se ha alimentado abundantemente, el pan de vida que es Cristo Jesús. Lea la Biblia cada día comiendo de este pan, es decir, de la palabra. En 1 de Pedro 2:2, el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que alimentarnos, hermano, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no se alimenta del pan de vida, ¿qué le puede ofrecer al mundo? ¿Qué le puede ofrecer a su familia? ¿Qué le puede ofrecer a sus hermanos en la iglesia? Tenemos que alimentarnos comiendo del Señor Jesús, que es el Verbo. En la Biblia tenemos el Verbo escrito, pero Jesús es el Verbo viviente.
En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan capítulo 6, versículo 50 dice: este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Cristo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan, pingüe, es Cristo Jesús. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Nota qué interesante. Y ocurre lo mismo exactamente hoy. Cristo le hablaba con símbolos, con figuras, para que ellos pudieran entender. Pero su intelectualismo, su religiosidad y la posición de liderazgo religioso que tenía, no les permitía mirar con detenimiento esta enseñanza sencilla, sí, pero al mismo tiempo profunda de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre religioso, el hombre intelectual, quiere enseñanzas más sofisticadas, que estén de acuerdo a su intelecto, y no quieren aceptar la sencillez de la palabra del Señor. Y aquí dice en Juan que los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No entendían que Cristo estaba hablando en simbolismos. Jesús les dijo entonces: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué interesante. Déjeme preguntarle algo, hermano. Cuando usted come un pan o bebe un vino, ¿dónde lo pone? Lo ponemos dentro de nuestro cuerpo, lo ponemos dentro de nuestro organismo. Este es un cuadro. En el momento que recibimos a Cristo, Cristo viene a morar en nuestro organismo, en nuestra vida, en nuestro interior. Y en el momento que tomamos la sangre de Cristo, en ese momento la sangre limpia nuestros pecados internos. No estamos hablando de lo externo, no estamos hablando de lo interno. Por eso es que el Señor le dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No lo está diciendo literalmente, lo está diciendo figuradamente, en una representación del acto de comer y de beber. Porque en el acto de comer y de beber ponemos los elementos dentro de nosotros. Esa es la salvación. Ese es un cuadro de la salvación. Cuando recibimos a Cristo, lo ponemos dentro de nosotros y Él viene a ser el Señor en nuestro corazón, el centro de nuestra vida. Y cuando tomamos la sangre de Cristo, la Biblia dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué pecado? Ese pecado interno que está arraigado en nosotros como seres humanos, esa naturaleza pecaminosa, es limpiada por la sangre preciosa del Cordero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan, hablando de Cristo, que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es interesante esta figura. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos antes de terminar: ¿estoy dando de este pan idóneo para el Rey? Si estoy partiendo este pan con los demás, ¿lo estoy compartiendo? Este pan, que aún para los inconversos representa comunión, compañerismo, cuando nos reunimos en las casas en grandes grupos o pequeños, solo estamos pensando en estar cómodos, ya que nos conocemos los unos a los otros y comemos. Pero si no estamos haciendo discípulos, hemos fracasado. Si solo nos reunimos para socializar, no estamos alcanzando el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. Tenemos que compartir el pan. Tenemos que compartir porque tenemos un pan abundante. Pingüe. Eso es importante, saber que ese pan que representa a Cristo es abundante, no escasea, es rico, es sustancioso. Entonces, si no estamos haciendo discípulos, si no nos estamos reproduciendo, no tenemos nada, no estamos compartiendo el pan. No es la función que Dios tiene para nosotros, porque nosotros tenemos que ver con el pan de vida. Y nuestra responsabilidad es compartir ese pan. Usted, amado hermano que me escucha,
y que me está viendo a través de estas vías de comunicación, ¿usted está compartiendo el pan? Cada vez que recibimos la Santa Cena, es un recordatorio que esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Sí, pero ¿qué hago yo por Él ahora? Nos toca a nosotros entregar este pan a los demás, a los que tienen mucha necesidad de Él. Hoy, amados hermanos, estamos pasando momentos muy, pero muy difíciles. Pero tenemos el pan de vida que es Cristo. Y este es el tiempo en que usted y yo debemos salir a las calles, debemos salir a nuestros familiares con el propósito de compartir con ellos el pan de vida. A veces hablamos de que vamos a la tienda y no encontramos alimentos. Sí, eso es cierto. Muchos morirán de hambre, pero lo más importante es el pan de vida. No se preocupe porque tenemos una promesa hecha por Dios que usted y yo tenemos una esperanza. La esperanza de la vida eterna a través del pan de vida que es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.